¿Acaso el señor Aníbal Torres no decía en su discurso, dice, el pueblo dice, cierren el Congreso? ¿Le voy a tapar la boca al pueblo? El premier Aníbal Torres sucesivamente confrontó a la población, creó división, lo hizo aquí en Palacio de Gobierno y también en las regiones. Vil mentira del racismo. En el Perú somos de todas las sangres, de todas las clases sociales. Aquí no hay racismo. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. 3 congresistas, al unísono, argumentan que Aníbal Torres ha mentido y ha fomentado el divisionismo entre los peruanos. En sus últimas intervenciones ante el Pleno, respaldan la acusación constitucional y abogan por la inhabilitación de Torres por 10 años. Esta historia se inclinaría a favor de un solo lado. Wilson Soto por 4 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Saludos a la representación nacional. Señor presidente, después de escuchar el discurso del señor Aníbal Torres, hay que decirle las cosas como son, y él ha sido el gran asusador, el gran artífice, el gran promotor de las sesiones descentralizadas. Yo me acuerdo, la sesión descentralizada, la tercera, se ha hecho en mi provincia de Acobamba, en Huancavelica. Han estado 18 ministros, el presidente Castillo, el señor premier, yo estuve ahí. ¿Qué ha cambiado con eso? Han hecho, señor presidente, lluvia de promesas. Ni una sola obra para Huancavelica. Y encima, señor presidente, yo soy testigo ahí. Después, cuando el señor Torres, yo hablé, me dieron el uso de la palabra, hablando, señor presidente, 10 minutos más del Congreso. Eso fue la consigna. Hay que decir las cosas como son. ¿Acaso cuánto costó todos los famosos consejos descentralizados? Creo que más de 14 millones, señor presidente. A ver, ¿qué beneficio ha traído? ¿Acaso el señor Aníbal Torres no decía en su discurso, dice, el pueblo dice, cierren el Congreso? ¿Le voy a tapar la boca al pueblo? ¿Cuántas veces el señor Aníbal Torres, cuando era premier, hablaba mal del Parlamento en el Palacio de Gobierno? ¿Acaso estoy inventando? No estoy inventando. ¿Cuántas veces, lejos, cuando el señor premier Aníbal Torres, cuando era ministro de Justicia, lejos de asesorar como asesor jurídico del presidente Castillo, bueno, él es pues el causante a dónde llevar al señor Castillo, ¿no es cierto? Bueno, pues el gran asesor jurídico que ha tenido el presidente Castillo, bueno, ahí está, ¿a dónde lo ha llevado? Entonces aquí va a venir el señor Torres, ya, un hombre santo, ¿no? Que no ha hecho nada. Se lava las manos, señor presidente. ¿Acaso él no nos ha enfrentado con el pueblo peruano, entre peruanos? ¿Cuántas veces se ha expresado mal, señor presidente, en medios de comunicación? Bueno, hay que decir las cosas como son. Y eso de ninguna manera. Y aparte, cuando era miembro titular en la subcomisión de acusaciones constitucionales, yo llevé el caso, el informe final del golpe de Estado. Así que yo me lo sé de memoria, todo lo que ha pasado. Es importante, señor presidente, también que el pueblo peruano, sobre todo los estudiantes, es más, yo lo he hecho un libro, seguramente próximo voy a publicarlo, ahí está toda la historia detrás del golpe de Estado. Es importante, todos los estudiantes universitarios de Facultad de Derecho, a nivel nacional, que sepan de las universidades privadas y públicas, detrás del golpe de Estado, qué es lo que ha pasado. Sabemos la historia aquí, de ninguna manera vamos a aceptar pues el discurso del señor Torres. Muchas gracias. Tiene uso la palabra el congresista William Zapata por 4 minutos. Gracias, presidente. Señor presidente, no me cabe duda de que el premier Aníbal Torres sucesivamente confrontó a la población, creó división, lo hizo aquí en Palacio de Gobierno y también en las regiones. Eso es de conocimiento público y era notorio porque lo percibíamos así. Esto era parte de un plan, señor presidente, con el expresidente Castillo. Ellos se comprometieron a atacar a todos aquellos que atacaban a su gobierno y posiblemente hayan tenido algún plan más hacia adelante que lo tuvieron que adelantar. No podemos pensar que no hubiera. Es natural y político pensar, y libertad también de pensar esto. Entonces, ¿y qué atacaba el premier junto con el presidente, señor presidente? Atacaba a quienes le llamaban la atención de su política, de su no destino, a dónde ir, de no tener objetivos, de ir por donde sea, tambaleando, con una ideología no clara, ni siquiera clara. Tampoco
tenía la calidad de burócratas, o sea, me refiero pues a ministros, viceministros, directores generales, etcétera, y más bien comenzó a llenar el Estado, los gobiernos nacionales y los regionales de gente que era de su necesidad. Entonces todo eso era atacado y la respuesta era obvia, pero se estaba atacando algo que no estaba bien, y eso lo comprenden todos los congresistas. No podemos defender esto. No iba funcionando bien y por eso lo vacamos con 102 votos. Eso es real. Y una cosa, señor presidente, no es bueno para una nación que se divida a la gente, que se divida a la población, y eso hicieron. Porque no pueden decirnos que el congresista tal, la congresista tal o lo que hicieron otros congresistas va a tener la fuerza que tiene un gobierno como para sus... Obviamente que habían reclamos también, obviamente, ¿no? Pero buena parte fue por lo que se hizo y nos llevó a esos 2 meses y medio terribles que lo padecimos, y aquí mismo cómo vivíamos. Entonces eso es cierto. El señor Aníbal Quiroga sí creó esa realidad y es clara. Perdón, el señor Aníbal Torres. Y otra cosa, finalmente, presidente, no podemos dejar de responsabilizar, por lo menos en parte, por lo que hizo el expresidente Castillo, con el delito de rebelión, porque él fue su premier. Él tiene la obligación, un segundo al mando, de estar enterado de todo, de recomendarle. Si todo su gabinete es quien tenía que recomendarle, no podía ser posible que lo ignore. Inclusive después fue asesor de la premier y tenía la responsabilidad, porque luego él se manifestó claramente de que no estaba de acuerdo, que fue un golpe de Estado. Pues cómo no sentir, cómo no oler eso de su jefe. Eso no funciona así, no funciona. Entonces sí tiene responsabilidad el premier, y lo que está haciendo el Congreso pues es debatir eso, ¿no? Y recordar algunos momentos y luego tomar la decisión que corresponde, que en lo que va a mí va en lo positivo y en pedir su sanción. Gracias, presidente. Gracias. Palabra el congresista Martínez Talavera por 4 minutos. Muchas gracias, presidente. Que la historia no se vuelva a repetir, que los ideólogos salidos de la academia decadente no vuelva a sembrar esa semilla que sembró Abimael Guzmán en su momento. Aníbal Torres quiso hacer lo mismo desde la academia y luego ya en gobierno. Esos supuestos consejos de ministros descentralizados no eran más que una escuela de la filosofía decadente, vuelvo a repetir, que inspiraba odio, resentimiento, que quería generar ese conflicto social que después del 7 de diciembre sacó a las calles a la gente en el Perú. Esa prédica de correrán ríos de sangre no fue algo casual, fue algo que ya estaban sembrando mediante sus subprefectos y mediante muchísimos maestros, lamentable, y me duele decir que estuvieron metidos y fueron proliferando esa ideología de odio, de resentimiento y esa vil mentira del racismo. En el Perú somos de todas las sangres, de todas las clases sociales. Aquí no hay racismo. El racismo generan aquellos mediocres como Aníbal Torres y como en su momento Abimael Guzmán sembró en el corazón de muchísimos peruanos que lamentablemente, al no tener la presencia activa del Estado, generaron esa psicosis social que terminó en terrorismo, en sangre, en muerte, en miseria, en dolor. Nuevamente eso, estimado presidente, quiso enquistarse en el país. Gracias a este Congreso no lo permitimos y doy la cara sin temor alguno, porque esas piedras que recibí en Arequipa, esos insultos que a veces he recibido, me mantienen más fuerte y más de pie, porque yo sí voy a seguir luchando contra aquellos ideólogos que solamente quieren generar caos, violencia en el país, ese caldo de cultivo para esa ideología que nos maltrata, que nos hace daño, que no ha permitido que avancemos en estos más de 2 años de ese gobierno comunista. Yo le pido a usted, estimado presidente, que le dé la fuerza necesaria al Congreso de la República, porque nosotros sí estamos defendiendo la democracia y creo que bajo su presidencia hemos demostrado claramente que nosotros no nos vamos a someter ni a la presión de la calle, ni a la presión del mediatismo periodístico muchas veces, ni a la presión del Ministerio Público, ni del Poder Judicial. A nosotros nos mantiene de pie nuestra decencia, nuestro verdadero amor al Perú, porque no queremos más sangre derramada en el suelo patrio, porque amamos con lealtad, con firmeza la democracia
y porque queremos un gobierno que no se vea envuelto nuevamente en corrupción como el gobierno de Pedro Castillo. Y a la presidenta desde aquí le vuelvo a exigir, hay que ser claros, honestos ante el país y hay que dar la cara. Y me gustaría que aquellos congresistas que son de las zonas más alejadas vayan y visiten sus pueblos. Hemos tenido el día de hoy una comisión descentralizada en Cusco. Lamentablemente, los congresistas que dicen defender a su tierra no estuvieron. Vamos a Ayacucho y veamos cómo la gente necesita que el congresista vaya y articule la obra pública. Ya no sembremos más odio. Abracemos con esperanzas el crecimiento del país, y para que crezca el país tiene que haber una democracia plena, sin temores a nada ni a nadie. Gracias, presidente. Gracias, congresista.